Bienvenidos, les saluda Víctor Sánchez. En esta ocasión estudiaremos el tema 2, transición demográfica, y a su vez 3 subtemas de importancia. El 2.1, evolución de la población, 2.2, crecimiento de la población, y el 2.3, distribución de la población. Surge una interrogante. ¿Qué es transición demográfica? No es nada más que un modelo demográfico que explica la evolución y características de la población humana en cuanto a las etapas de crecimiento poblacional. Aquí hemos tomado en cuenta dos aspectos importantes, lo que es la edad media en cuanto a los habitantes que habitan en la zona rural. De igual forma se ha tomado en cuenta la revolución industrial. Con el aparecimiento de la maquinaria de la revolución industrial, especialmente en las ciudades, los habitantes de las zonas rurales migran de forma conjunta con los integrantes de su familia a las ciudades a ocupar las plazas de trabajo generadas por la aparición de las maquinarias, lo que origina que la población se genere un aumento en la misma, contribuyendo al crecimiento poblacional. Fases de la transición demográfica. Existen 3 fases. La fase número 1 tiene una característica muy importante, que es en que la natalidad y la mortalidad son elevadas. Es una situación típica del periodo 18 del continente europeo. En la fase 2, una característica es que la natalidad y la mortalidad disminuyen por descenso de la fecundidad. Y una máxima tasa de crecimiento tiene lugar en Europa en el siglo XIX. Consecuencia de esto, las familias europeas incrementan los integrantes de su núcleo familiar. En la fase 3, la característica es que la natalidad desciende hasta los valores de mortalidad. Inclusive la tasa de crecimiento se reduce en un 1,5%, incluso llega a valores negativos. Se presenta aquí una situación en que las parejas o padres de familia apenas solamente poseen 1 o 2 hijos como máximo. También aquí contribuye a la disminución de ese porcentaje significativo de habitantes del aparecimiento de nuevas enfermedades. (2.1) Evolución de la población. Se estima que sobrepasa más allá de los 6.000 millones de habitantes y aumenta con rapidez. Cada día se incrementa en unas 260.000 personas y se estima que en 50 años la humanidad será de 9.000 millones de habitantes. El crecimiento de la población implica un aumento en el consumo de recursos. Algunos de estos son finitos o ilimitados, como por ejemplo el agua, el líquido vital, que es importante para la subsistencia. El aumento de la población se da en países en vías de desarrollo, concretamente en América Latina, los cuales poseen menos medios para afrontar los problemas ambientales ligados al crecimiento poblacional, puesto que no existen políticas que contribuyan a contrarrestar estos aspectos. 2.2. Crecimiento de la población. Los valores de índice de fecundidad y de mortalidad de 1990 se mantienen constantes hasta los actuales momentos. En este caso, los problemas de superpoblación aparecerán muy pronto en nuestro planeta. Se estima que llegaría la población a ser máxima más o menos alrededor del año 2100, y a partir de este momento la población empezaría a disminuir. Obviamente, se generarían nuevas enfermedades, falta de medicamentos, falta de alimentación, entre otros aspectos. Previsiones del crecimiento poblacional es algo muy importante a tomar en cuenta. En el planeta se experimenta un rápido crecimiento demográfico, especialmente en los próximos 50 o 60 años, lo que contribuye a que se duplique la población mundial actual. Tenemos una pregunta: ¿qué pasa con la población humana? La población envejecerá y estará más concentrada en aquellas ciudades donde existirá pobreza, ya que el crecimiento poblacional se concentrará en países en vías de desarrollo, que es un problema que afectará a América Latina.
el crecimiento poblacional. Existen cerca de 7.000 millones de personas cuyo crecimiento no ha sido homogéneo, especialmente en las regiones de países que tienen menos desarrollo, y son con alrededor del 82% de los habitantes, mientras que el 18% de los habitantes lo forman la población en aquellos países industrializados, especialmente en el continente europeo. 2.3 distribución de la población mundial. Como podemos observar en las imágenes, la población mundial se encuentra distribuida por porcentajes. El 60% de la población lo constituye el continente asiático. El 22% lo constituye el continente africano. El 15% de la población se encuentra en el continente americano. Entre Europa y Asia constituyen un porcentaje relativamente pequeño. De todo esto se establece que si existe un crecimiento poblacional acelerado, 4 de cada 5 personas vivirán en países de ingresos bajos o recursos económicos, por lo tanto no podrán subsistir o adquirir sus necesidades básicas. Capacidad de carga es algo también muy importante a tomar en cuenta con el crecimiento poblacional. La capacidad de carga limita los recursos por exceso de población. Como consecuencia de esto se derivan 5 aspectos fundamentales a ser tomados en cuenta. Ocasiona que exista falta de agua. La falta de agua generará enfermedades, generará que la agricultura no se desarrolle en los próximos años. También el crecimiento poblacional por la capacidad de carga genera hambre, y esto se nota especialmente en el continente africano. Obviamente la superpoblación es la máxima cantidad de habitantes que existe en una ciudad, en un país o en un continente, lo cual genera pobreza. ¿Por qué? Puesto que no existen las fuentes de trabajo necesarias como para que todos los habitantes se empleen en el campo laboral industrial, así como en aquellas actividades que los hombres lo desarrollan de forma empírica. También surge una circunstancia muy calamitosa. Se genera una falta de vivienda, especialmente en los sectores rurales, lo que les obliga a las personas a construir sus viviendas en lotes baldíos o en muchas ocasiones en las laderas de las montañas. La superpoblación. Actualmente debe existir la posibilidad de canalizar la superpoblación. Los territorios con déficit de población han disminuido por las estrictas leyes migratorias de muchos países. Todo esto genera que el agotamiento de los recursos depende de la superpoblación de habitantes. Los bosques, el agua irá mermando. La superpoblación genera que en ciertas ciudades exista invasión de terrenos, que es un tema muy venido a menos, que genera problemas especialmente en las zonas rurales de todas las ciudades del mundo. Todo esto genera una contaminación del planeta, generan basura, no existirán los servicios básicos necesarios. Concomitante con esto se genera una inseguridad, que es un tema muy a tomar en cuenta, especialmente en América Latina, que es uno de los temas que más afecta en la actualidad a los ciudadanos. Finalmente, de todo esto podemos nosotros establecer 3 conclusiones. La primera, de que existen amplias zonas del planeta con carestía de alimentos y a nivel mundial la producción agraria cada día disminuye. Obviamente, si existe un crecimiento poblacional desmesurado, los recursos no van a avanzar para subsanar las carencias básicas de todas las personas.
Dos, el agotamiento de los recursos depende del crecimiento poblacional. Es sabido que cuando mayor cantidad de personas existen, los recursos se terminan de forma más rápida. Tres, existe una desigualdad en el uso de los recursos entre los distintos países. Por este motivo, algunos autores han propuesto tener en cuenta el impacto poblacional total. Si bien es cierto, la mayoría de recursos existen en aquellos países industrializados donde aplican tecnologías que van